Amén, que entendemos por vida, un milagro de vida. Fíjense que los componentes de la vida, químicamente hablando, ¿ok? Son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el calcio, el azufre. Son productos que conocemos y que seguramente también ya los hemos estudiado cuando hemos ido a los diferentes cursos en las escuelas. Conocemos de ellos, conocemos de lo que significan o inclusive de lo que se puede hacer con ellos. En tal sentido, esos átomos, ¿ok? Que componen al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, al calcio, al azufre, amén, son un conjunto de átomos, valga la redundancia, integrados que nos conforman, nos han construido como seres, como cuerpos, pero que por sí solos ellos no pueden generar vida. Necesitaron del soplo y del aliento divino de Dios, del espíritu de vida. Nosotros no fuimos creados para ser fugaces, pero la desobediencia de nuestros primeros padres introdujo el pecado y la paga del pecado es la muerte. En conversación con un profesor en la universidad, me indicaba que él no creía, por lo cual tampoco consentía o no estaba de acuerdo con aquella, dice él, teoría o hipótesis del pecado original. Esto es que porque Adán y Eva pecaron, toda la raza humana quedó bajo muerte. Él decía, eso no puede ser justo, eso no es así, yo no lo creo. Eso de que Adán y Eva y ellos pecaron y entonces además de eso nos pasó el problema a nosotros y nosotros haber estado en el huerto, eso me suena por lo demás injusto. Yo le dije, mire profesor, con todo y que usted diga que no es así, con todo y que usted piense o crea que no es de esa manera, con todo que sus pensamientos sean contrarios, igualmente usted sufrirá las consecuencias. Porque aunque no estemos de acuerdo con lo que diga la palabra de Dios, se va a cumplir, nos guste o no nos guste. Hay un dicho por allá que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esto es, Dios nos creó para ser eternos. La Biblia dice que puso Dios en el corazón del hombre eternidad. Pero ¿qué ocurre entonces? El ser humano tomó la vía de la desobediencia y hoy por hoy la paga del pecado es muerte. Dios nos crea para ser eternos, Dios pone eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre salió e hizo lo que quiso. Tampoco somos producto de una línea evolutiva selecta, es decir, que venimos de descendente del mono y todas estas cosas. No, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no éramos nada. Es más, nada existía. No éramos nada, nada existía. Pero llegamos a hacer algo y existimos por la palabra, por el poder, por el verbo de Dios. Si usted va conmigo a Hebreos capítulo 11, verso 3, la Biblia nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios primero nos prepara este bello y grande hogar llamado planeta Tierra, y luego nos creó a nosotros. Nos creó a su imagen y semejanza cuando ya el hogar, el hábitat estaba listo. Todo para que no pasáramos trabajo. De la misma forma, hoy, Juan 14:2 nos dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando creó nuestro planeta, Dios, en su proceso de creación, estableció la corteza terrestre, el manto superior, el manto inferior, el núcleo externo líquido, el núcleo interno. Y durante los siglos de los siglos, los científicos han investigado, estudiado, invertido horas, hombres, millones de horas, para concluir
que en la Biblia ya estaba escrito todo con posterioridad. A manera de reseña, por ejemplo, individuos creen que el universo es algo que fue organizado a partir de un caos ya existente y no creen que fue algo creado por la orden de Dios de la nada. Amén. Ellos no creen que fue Dios el que dio orden y diseño. No, no lo creen. Ellos no están conscientes de que hay un poder o una fuerza mayor. No. Entonces, ¿qué ocurre con ellos? Muy sencillo. Ellos han empezado a crear teorías, a crear pensamientos, a crear ideas. Creen que el universo se generó por sí mismo, se generó por un caos que ya existía, y de ese caos entonces el universo surgió. La historia nos dice que los babilonios ya creían que los dioses o las mitologías engendraron el universo y que ellos salieron de dos grandes océanos. Los dioses que engendraron el universo salieron de dos grandes océanos. Otras leyendas cuentan que el universo proviene de un huevo gigante, hágame el favor. Pero la palabra de Dios nos certifica en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aunque la humanidad se halla indefecta ante los actos impredecibles, porque es así, la humanidad no sabe, aunque ellos creen saber, no saben cómo defenderse de los ataques. Mire lo que nos está pasando ahora con este virus, con esta pandemia. El ser humano cree sabérselas todas, pero hemos quedado desguarnecidos frente a un enemigo invisible. Pero la palabra de Dios nos dice que aunque la humanidad se halla indefensa, Job capítulo 38, verso 33, la Biblia nos dice que Dios estableció leyes. Dice, ¿conoces las leyes de los cielos? ¿Dispones tú su dominio en la tierra? Y Jeremías 33, 25 dice, esto ha dicho Jehová. Si yo no he establecido mi pacto con el día y con la noche, si no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, Dios ha controlado todo. De la misma manera, antepasados afirmaban que el mundo era un disco plano, apoyado sobre un gigante o sobre un animal. Pero Job capítulo 26, verso 7, la palabra de Dios nos dice, Él, hablando de Dios, extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Cuando los primeros astronautas salieron de la Tierra hacia la Luna, pudieron darse cuenta, además de forma física, corroborar esto que la Biblia señala. Los antiguos griegos pensaban que los ríos se alimentaban era de aguas subterráneas procedentes del mar. Esta idea perduró hasta el siglo XVIII de nuestros tiempos. Sin embargo, en Job capítulo 36, verso 27, la Biblia nos dice que Dios atrae las gotas de agua cuando el vapor se transforma en lluvia. Job 36, 28 dice, la que destilan las nubes y se vierten en raudales sobre los hombres. Y Eclesiastés capítulo 1, verso 7 dice, todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar. Óigame bien, la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Aquello que la gente está pensando que es inventado, ya Dios lo tenía en control. Y en el libro de Amós capítulo 9, verso 6, dice la palabra de Dios,
Él, hablando de Dios, edificó en el cielo su habitación y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama a las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Y Jehová es su nombre. El milagro de la vida, todo don perfecto, todo regalo viene de lo alto, del Padre de las luces. Recuerdo que cuando estaba cursando el último año del high school en mi país, Venezuela, tuve que trabajar con un equipo de estudiantes en un proceso de desalinización del agua de mar, conocido como el proceso de óxido-reducción, que no es otra cosa que sacarle la sal al agua de mar y convertirla en agua dulce. Pero mi inquietud no fue sacarle la sal al agua, sino yo me dije, wow, ¿cómo hicieron para poner toda esta agua salada? La Biblia nos dice que Dios fue el que lo hizo. Dios creó los mares. Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, todo lo que hay tiene un origen, tiene un punto de partida. El milagro de la vida no es por evolución, ni por generación espontánea, ni por un Big Bang que ocurrió. No, no, no. Es la voz de nuestro Creador. Nehemías capítulo 9, verso 6 dice la palabra de Dios. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. El Salmo 146, verso 6 dice que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Lo que el ser humano lleva años investigando, ya la palabra de Dios lo tiene todo revelado. Lo que ocurre con los seres humanos es que nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, cuando la Biblia nos recomienda lo contrario. Proverbios 3, versos 7 al 12 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, escuche bien, al que ama, castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. La ciencia avanza a pasos agigantados hoy por hoy de una manera, wow, que casi ni la podemos entender. Y un ejemplo es esto que está ocurriendo en este instante, donde usted y yo en diferentes partes del mundo nos estamos conectando. La ciencia avanza. La Biblia también nos habla de eso. En Daniel capítulo 12, verso 4, dice la palabra de Dios. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. No entiendo por qué la gente, en relación a la palabra de Dios y a la Biblia, la toma como un libro de historia, como un libro más de la biblioteca, cuando la palabra de Dios es lámpara, quiere ser lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El que se guíe por la palabra de Dios va a terminar bien. Mire bien lo que dice la palabra de Dios, hablando acerca del hombre, porque el hombre con toda y la ciencia hay algo que nunca ha descubierto ni podrá hacerlo nunca jamás, y es prolongar el tiempo de existencia. El Salmo 103, verso 15 al 22 dice que el hombre como la hierba son sus días.
florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Verso 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Verso 18, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos, no solo acordarse, sino para ponerlos por obra. Verso 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El milagro de la vida tiene que verse en dos planos, familia. En el plano material, humano que usted y yo conocemos, y en el plano espiritual que lamentablemente muchos no conocen. Todas estas breves referencias irrefutables de colección de la ciencia, de lo que han recopilado, ¿sabe? Están conectadas con la palabra de Dios. Lo que ocurre es que el hombre le dio la espalda a Dios y por sus propios medios o mecanismos ha tratado de buscarle respuesta a dudas que solamente se han creado en su interior. Deben servirnos todas estas anteriores referencias como base para certificar que así como todo lo que le he planteado científicamente hoy ha estado soportado por la palabra de Dios, todo es cierto, los procesos que le he indicado, todo el proceso científico de la formación y conformación del ser humano, también todo lo que dice la Biblia en relación a la vida eterna es cierto. El plan de Dios con Adán y Eva fue que vivieran por siempre, pero al desobedecer, el pecado entró y cayó sentencia de muerte sobre la vida humana, sobre la materia, sobre el cuerpo. De hecho, Jesús mismo nos recuerda en Mateo capítulo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Luego viene un punto y coma y dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La sentencia está dada y es una sentencia sin apelación. No hay otra instancia para atacar esa decisión. Permítame explicarle, cuando en la corte se obtiene una sentencia no favorable, por lo general se recurre al juez superior de alzada para pedirle que revise los hechos. Pero en esta sentencia no hay apelación. La sentencia está dada. No temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hebreos 9:27 nos dice de manera tajante y categórica, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ante la sentencia leída, nada podemos hacer porque fue dictada. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Pero con la segunda parte del enunciado de esta sentencia, que va después de la coma que dice, y después de esto el juicio, en ese último segmento, vaya que sí podemos hacer algo. ¿Y qué es lo que podemos hacer para que el milagro de la vida humana trascienda y transforme a la eternidad? Muy sencillo, práctico, es cuestión de una decisión. Aceptar a Jesucristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador. Jesucristo dio su cuerpo, su vida en sacrificio y pagó la deuda pendiente. La sentencia de muerte ya fue ejecutada sobre su cuerpo. Y cuando usted y yo lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, no habrá muerte segunda.
para quienes lo aceptamos en nuestra vida hoy. Tienes que aceptarlo mientras estás vivo en esta vida. No es que cuando llegues allá lo vas a aceptar. No, el tiempo es hoy. El momento para la vida eterna es hoy. Se decide hoy, se toma hoy y se vive para Dios hoy. Además, cuando llegue el momento del juicio, porque dice Apocalipsis que todos, óigame bien, todos, grandes y pequeños, blancos, negros, amarillos, gordos, flaquitos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Wow, cuando yo leí eso me llamó mucho la atención, porque cuántas personas llevan una vida de tal manera irresponsable e inapropiada, como que si nunca van a verle a Dios el rostro en el día del juicio. O como que si en el día del juicio ellos van a clamar, a apelar por misericordia y justicia, y Dios los va a considerar en ese momento. Y no, la decisión se toma hoy, se toma aquí, vivir para Dios hoy en santidad, apartados para Dios. Y cuando lleguemos al día del juicio, porque nos vamos a parar frente al trono para ser juzgados, entonces es en ese momento donde Jesucristo será nuestro abogado. Y Él va a decir, cuando se formulen los cargos, cuando vengan las acusaciones, Él va a decir nada, no hay lugar. Dicen aquí los gringos, dismiss the case, no hay caso. ¿Por qué? Porque Él fue perdonado por mí. Y yo pagué por Él y por ella en la cruz del Calvario sus pecados. Él y ella me aceptaron. Ellos me aceptaron como su único y suficiente Salvador. Abrazaron mi causa, se bautizaron en mi nombre. En el nombre de Jesucristo, conforme a Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dejaron de hacer lo malo, se quedaron trabajando, dando fruto, ganando otros almas para Cristo. Ellos, yo los perdoné. Qué bueno será ese día. Y vendrá la sentencia que dirá, siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La deuda que la raza humana adquirió por el comportamiento inapropiado de nuestros primeros padres y que sentenció a toda la raza humana a la pena de muerte, como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna a través, por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre con todo y su ciencia, y que puede inclusive determinar, escúcheme bien, la fecha o data de una roca, de un fósil, de un hueso encontrado en el desierto, de una momia de los tiempos por allá de Egipto. El hombre que ha podido dividir el átomo, que identificó los protones, las proteínas, y que además ha hecho muchísimas cosas en el área de la ciencia. Hoy se encuentra construyendo una ciudad espacial fuera de la Tierra, que hoy también envía o está planificando enviar seres humanos a diferentes planetas. Todavía ese hombre sigue bajo la sentencia de pena de muerte. Todavía sigue siendo la raza humana un simple mortal, como la flor del campo que hoy es y mañana no será más, corto de días y lleno de sinsabores. Quien engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, el mismo diablo, y que el Señor Jesucristo lo reprenda, tiene entretenida a la raza humana hoy con doctrinas y religiones y creencias e idolatría, paganismo, fiestas, vicios, contiendas, guerras, etcétera, etcétera. Y sigue repitiendo el mismo esquema, el mismo libreto que le dijo a Eva, no te preocupes que no moriréis. Eso es mentira. Y por hacer caso, porque es astuta más que todos los animales del campo,
el ser humano hoy le sigue prestando atención a todo lo que el diablo le dice. No te preocupes que un Dios de amor no ha creado un infierno. No te preocupes que si Dios tiene amor, ¿cómo te va a mandar al infierno? El infierno no fue creado para la raza humana. Fue creado para el diablo y sus demonios. Pero la raza humana, si no obedece a Dios, va a agarrar su ray, su colita, su empujoncito con el diablo y sus demonios. Porque escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hoy muchos son los que siguen sus andanzas. Personas que dicen ser cristianas y no lo son. Con un comportamiento que avergüenza al evangelio de Jesucristo. Tranquilo. El momento de ver a la cara en el día del juicio, en el tribunal de Dios viene. Pero la palabra de Dios ha sido dejada para que nos sirva de guía, de lámpara, de lumbrera, viviendo fiel para Dios. Si el ser humano se pierde, es porque quiere. Ezequiel 18:32 nos dice la palabra de Dios. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Esperando que este mensaje le haya sido de bendición y que lo pueda poner por obra. Que Dios le dé entendimiento y busque a Jesucristo mientras pueda ser hallado. Tómese un break y a las 9 de la noche por este mismo sistema estaremos entrando en nuestra clase de mayordomía con el predicador reverendo John Jairo García. Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones.